Buenas tardes. Hola a todos. Soy Matilde Fernández. Perdón que no me podáis ver porque me falla el tema de la cámara en este momento, así que, bueno, pues estáis viendo la diapositiva de la charla y yo os voy a ir contando que en realidad es que es un honor y un placer, vamos, para mí presentar a René Dufart, que es el ponente de la charla de esta tarde. René empezó su carrera investigadora pues, en Brasil, en el Observatorio Nacional, donde hizo la tesis y terminando en 2005, sí, tesis en doctor en astrofísica. Y de Brasil se fue a Alemania, donde hizo una estancia postdoctoral, es esa etapa que a lo mejor ya conocéis, ¿no? De formación, de completar la formación que uno ha adquirido durante el doctorado. Y él estuvo en el Instituto Max Planck, el que está dedicado a la investigación del sistema solar. Estando allí participó en una misión, la misión Dawn, a Ceres y a Vesta, y después de su estancia en Alemania se vino para España. Aquí fue primero un contratado, Juan de la Cierva, también en esta etapa postdoctoral, y luego ya fue un contratado Ramón y Cajal, que son estos contratos de 5 años, que es, vamos, es lo máximo que se puede conseguir en la etapa previa ya a entrar en plantilla. Estuvo estos 5 años, una ampliación de 2. Después estuvo un año como investigador principal por la parte española de un proyecto, una colaboración con Alemania, financiado con fondos de la Unión Europea, y ya en 2018 consiguió un puesto de científico titular en el instituto, aquí, Instituto de Astrofísica de Andalucía. Entonces, bueno, René tiene más de 100 publicaciones científicas, ha desarrollado además una labor muy importante en la formación de otros investigadores, dirigiendo una tesis doctoral, dirigió 6 tesis de máster y 2 trabajos de fin de carrera. Y bueno, algunos de vosotros a lo mejor lo conocéis también por su labor de divulgación, por charlas y trabajos de actividades de estas. Pues nada, antes de terminar quiero decir que me parece muy bonito que a los 9 años de haber terminado la tesis, en 2014, se le reconoció su trabajo de investigación de los cuerpos menores del sistema solar, nombrando en su honor al asteroide 8797, que se llama Dufart. Y bueno, pues hoy lo tenemos con nosotros, que va a hablar de ocultaciones estelares por asteroides y por objetos transneptunianos, explicando lo que se puede aprender sobre estos objetos a raíz de las ocultaciones, incluso hablando de la presencia de anillos y de atmósferas locales. Pues nada, René, todo tuyo. Muchas gracias, Matilde, muchas gracias, José, por la invitación y muchas gracias a todos los que estáis ahí asistiendo a esta charla. Me gustaría, sí, comenzar a hablar un poquito sobre esta técnica de observación, que son las ocultaciones estelares y en particular aquellas aplicadas para, donde los objetos que ocultan son asteroides del cinturón principal y objetos transneptunianos, que son los que nos estamos especializando aquí en el grupo de Granada. En el grupo de trabajo aquí en Granada de este trabajo somos unas 6 o 7 personas que estamos trabajando y encontramos este nicho y estamos procesando y observando muchos de estas ocultaciones. Otros temas que estamos trabajando, bueno, yo en particular con algunas colaboraciones aquí, es sobre la minería en la Luna y asteroides, más que nada en la Luna, porque quizás hayan escuchado hablar bastante de este tema, que todo el mundo habla que ya deja de ser ciencia ficción y empieza a ser realidad. Bueno, está bastante teoría, el estudio de la minería está muy bien, pero llegar al objeto y extraer está bastante más difícil de lo que uno cree. Estamos trabajando en ello, hicimos un capítulo de ISRU, de aprovechamiento de estos materiales, para un libro blanco del CSIC. Y por último, otro de los temas en el que estamos trabajando ahora con fuerza es el procesamiento de grandes cantidades de datos astronómicos. Como ya saben, ahora los telescopios casi no publican o liberan las imágenes, sino más bien liberan los catálogos. Y entonces hay que utilizar técnicas de machine learning, de big data,
para analizar estos catálogos y encontrar de alguna forma correlaciones entre las bases. Esos son más o menos los temas que trabajamos aquí en el grupo, y en esta charla les voy a contar específicamente esta técnica de las ocultaciones estelares. Voy a empezar con una novedad muy importante. Los asteroides se mueven en el cielo. Eso quizás muchos de ustedes ya lo conocen. Este es la observación de uno de estos objetos, ahí en el centro de la imagen, que se va moviendo a lo largo de la observación. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, podemos sacar la astrometría, los parámetros para determinar su órbita, pero como pueden ver, también a medida que este objeto se mueve en el fondo de las estrellas, pasa delante de alguna de esas estrellas. Y en eso consiste esta técnica de las ocultaciones estelares. Uno, predecir cuándo y dónde se puede observar una de estas ocultaciones, que básicamente es un eclipse, y observarla de una forma lo más apropiada posible para poder extraer parámetros físicos de ese objeto que se está moviendo ahí. En general, las observaciones de los asteroides es para determinar la curva de luz, o sea, el cambio del brillo a lo largo del tiempo, y con eso se determina la forma y el tamaño que tiene ese asteroide. Ya vamos a ver qué potente que es esta técnica de las ocultaciones estelares y qué otros parámetros podemos determinar. ¿En qué consiste esta técnica? Cuando este objeto del cinturón principal, vamos a poner un ejemplo, pasa enfrente de una estrella que la vamos a considerar en el infinito, por lo tanto los rayos de luz que llegan a nosotros son paralelos, hace que la sombra de este objeto sea, en la superficie de la Tierra, del mismo tamaño que el objeto. Por lo tanto, si este objeto que está en el cinturón principal de asteroides, a unas 3 unidades astronómicas de la Tierra, perdón, del Sol, o sea, unas 2 unidades astronómicas más o menos de la Tierra, y tiene en torno a unos 50 kilómetros, va a dejar en la Tierra una sombra de unos 50 kilómetros. El objetivo de las ocultaciones estelares es ponernos de acuerdo entre varios observadores para colocarnos a lo largo de esa sombra y poder observar lo más precisamente posible. En el gráfico que tenemos aquí a la derecha, podemos ver lo que se llaman las cuerdas de observación. Vamos a hablar mucho de estas cuerdas, que es básicamente, cada cuerda es un telescopio que ha observado la desaparición y la reaparición de esa estrella cuando este objeto pasa delante de ella. Si podemos colocar muchos telescopios a lo largo de la sombra de ese objeto, vamos a poder determinar con muy buena precisión la forma que tiene ese objeto, porque estamos determinando el tamaño de la sombra. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Primero, la predicción. Aquí podemos ver la predicción que se realizó para la ocultación del planeta enano Eris, que es un transneptuniano grande, del tamaño de Plutón, casi 2000 kilómetros de tamaño, cuando ocultaba una estrella. Entonces se hace la predicción, se ve cuáles son los telescopios que caen dentro de esa sombra, y podemos ver cómo pasa esa sombra a lo largo de la superficie de la Tierra. En cada uno de esos observatorios vamos a determinar una cuerda, y lo que va a hacer este observatorio va a determinar con la mejor precisión temporal posible la desaparición y la aparición de la estrella cuando el objeto pasa por delante. ¿Qué podemos conseguir con esto? Lo primero, recordemos que estamos observando la estrella. Nuestro objetivo es observar el flujo o la magnitud, o la variación de la magnitud de la estrella. Por lo tanto, si queremos observar ocultaciones, busquemos estrellas brillantes,
que van a ser ocultadas por asteroides o transneptunianos. Aquí podemos ver una curva de ocultación lo más general posible, donde tenemos un objeto, un planeta enano, con su atmósfera y con sus anillos. A medida que ese objeto pasa por delante de la estrella, lo primero que vamos a ver es una serie de caídas que están referidas a el material que está ocultando, que es el material de ese anillo que sí existe alrededor de ese planeta. Luego, vamos a tener una caída suave si tenemos una atmósfera. Luego vamos a tener la caída en sí del planeta, del asteroide o del planeta enano, que va a ser casi el flujo va a caer a cero o al flujo de referencia. Y luego, completamente lo opuesto, una subida gradual debido a la atmósfera y nuevamente el anillo. Por supuesto, si no tenemos anillos, estos efectos de aquí no van a existir, y si no tenemos atmósfera, como en el caso de los asteroides o la mayoría de los transneptunianos, esta caída va a ser de 1 a 0 en forma casi instantánea, vertical, que se llama el pozo de la ocultación. Esto es la curva ideal que vamos a ver. Voy a mencionar esto del flash central. Esto solamente se produce cuando la estrella pasa exactamente por el centro del planeta y si ese planeta tiene una atmósfera. En esos casos, la atmósfera funciona como haciendo refracción, como una lente, y va a focalizar todos los rayos de la estrella en un punto central justo aquí, y vamos a tener una especie de flash central que nos va a dar muchísima información sobre la atmósfera del planeta. Entonces, es súper importante la predicción para saber qué observatorio o si colocar un telescopio justo en el centro de esa sombra. Vamos a la realidad. A medida que pasa el tiempo de la observación, tenemos dos momentos críticos, que es el momento de la desaparición de la estrella y el momento de la reaparición de la estrella. Pero si lo que están escuchando son observadores, sabemos que cada imagen tiene un cierto tiempo de integración y que ese tiempo de integración es proporcional o va a estar definido por la magnitud de la estrella que estamos observando y por el tamaño del telescopio y la calidad de nuestra cámara. Por lo tanto, la desaparición de la estrella va a ser instantánea, pero nuestra imagen va a tener un tiempo de integración más o menos finito, medio segundo, un segundo, dependiendo de del tiempo de integración. Luego, entre dos integraciones, siempre hay, o casi siempre hay, un tiempo muerto, que es el tiempo que tarda el CCD en leer esa imagen y pasarla al disco. Y luego comienza la siguiente integración. Por lo tanto, si nosotros queremos obtener una gran o una muy buena definición justo aquí en la entrada y en la salida de esa ocultación, necesitamos, primero, que no haya tiempo muerto en lo posible, y eso se consigue con los nuevos CCDs, los EM-CCDs, que no tienen tiempo muerto y hacen una lectura continua. Y teniendo un telescopio más o menos apropiado, donde nuestro tiempo de integración sea lo más corto posible para poder determinar con mucha precisión el momento de la desaparición y reaparición de esa estrella. ¿Qué pasa en la realidad? Entonces, cada uno de los observatorios va a tener una cuerda de observación. En azul aquí estoy marcando el momento de la ocultación total del cuerpo, y en rojo sería el tiempo de incertidumbre en la entrada y en la salida de ese telescopio. Cuanto más grande el telescopio, menor es esa incertidumbre en la entrada y la salida, y con mejor definición vamos a tener la sombra bien definida de este objeto. Aquí podemos adivinar
más o menos la forma de este objeto. En verde están las cuerdas de los observatorios que observaron, pero fueron negativas. Muy importantes son estas cuerdas, más que nada las cuerdas estas que están muy cerca del límite de esa sombra, porque son esas las cuerdas que nos dicen no hay cuerpo más allá de esta cuerda hacia aquí, ¿no? Estás poniendo un límite inferior aquí y un límite superior al cuerpo que tenemos observado. Entonces el siguiente paso aquí es colocar o ajustar una elipse para determinar la forma de este objeto. Estas son curvas de observación reales. Pueden ver cada uno de estos puntos son el centro del tiempo de integración de cada imagen, y podemos ver que cuanto más grande el telescopio y su relación también con el CCD, con la calidad de la cámara, tenemos mejor definición en la curva de observación y de entrada y de salida de la estrella. Entonces, las ocultaciones estelares es una técnica muy prometedora para los asteroides y para los transneptunianos. Más que nada, para determinar con muchísima precisión la posición que tiene. Porque cuando nosotros medimos la astrometría de uno de estos objetos en la imagen, tiene una cierta precisión esa astrometría. Pero cuando medimos el instante de la ocultación de este objeto, en el momento en que oculta esa estrella, podemos decir que en ese instante tiene la posición de la estrella. Por lo tanto, para hacer la astrometría, vamos a obtener la posición de ese objeto con la precisión de la posición de la estrella. Con los catálogos de Gaia, del Data Release 2 y del 3, ahora que va a aparecer pronto, tenemos una precisión increíblemente alta de las estrellas. Por lo tanto, no es necesario medir la astrometría del asteroide o el transneptuniano que antes o después, pero sí podemos obtener que para el instante de la ocultación va a tener la posición de la estrella con la precisión de Gaia en ese momento. Esto sirve muchísimo para refinar las órbitas de los asteroides y en particular de los transneptunianos, que son bastante peores que la de los asteroides. Determinando muchas cuerdas, podemos ajustar una elipse y podemos determinar el diámetro y la forma de la figura del objeto proyectada en el cielo en el momento en que sucede esa ocultación. Vamos a recordar que la mayoría de los asteroides no tienen forma de una elipse, siempre la aproximamos a una elipse, pero pueden ser más un tipo de patata o a veces una especie de cacahuete, y está girando. Por lo tanto, en el momento de la ocultación, si sacamos una especie de fotografía de la sombra de ese momento, podemos restringir muy bien el diámetro y la forma de la figura de este objeto. En el caso de existencia de atmósfera, como sucede en aquellos objetos que tienen atmósfera como Plutón, Tritón, Titán, algunos otros satélites, podemos determinar muchos de los parámetros de esa atmósfera, como les mostré en la curva, cuando en lugar de caer en forma bien vertical, pues cae en forma gradual, y con eso se determinan parámetros de curvas de temperatura y presión atmosféricas. Recordemos, de cuerpos que están a 30 unidades astronómicas y que no es necesario para nada enviar una nave espacial hacia allá. Comentarles que los parámetros obtenidos con ocultaciones estelares en Plutón y en Tritón se compararon con las mediciones realizadas in situ por naves espaciales y corresponden a la perfección. Por lo tanto, las ocultaciones sirven muy, pero muy bien para determinar estos parámetros de las atmósferas. Para tener una idea de lo que estamos hablando en cuanto a precisión, ¿qué queremos hacer? ¿Qué estamos observando? Estos son el tamaño
proyectado en el cielo de algunos de los objetos más grandes que tenemos de los transneptunianos. Esto que ven aquí grande es Titán, el satélite de Saturno, proyectado en el cielo. Este es muy fácil de observar. Plutón y Caronte, bueno, es interesante, pero el desafío está en los transneptunianos, planetas enanos como Eris, Makemake, Quaoar, y de ahí a los menores. Estamos hablando del tamaño de unos 33 milisegundos de arco proyectado en el cielo. Recuerden ustedes que siempre se comenta, ¿cuál es el SIN que uno tiene en esta noche? Pues en torno a 1 segundo de arco, 2 segundos de arco. Bueno, el tamaño de estos objetos proyectados en el cielo son 0,03 segundos de arco. Ese es el equivalente al tamaño de una moneda de 1 euro a 140 kilómetros de distancia. Si estamos hablando ya de asteroides, el problema es aún más interesante. Vamos a las observaciones. Los puntos clave de estas observaciones, más que nada porque un poco la idea de esta charla es despertarle a la curiosidad a todos los que están escuchando y viendo, para ver si se animan a hacer estas observaciones. Hay muchos aficionados a la astronomía que se dedican a hacer observaciones de ocultaciones por asteroides. No es necesario tener un equipo muy sofisticado y es un desafío súper interesante. Y la idea es reportar este tipo de observaciones para que luego nosotros las podamos usar para ajustar estas formas. Los puntos claves para estas observaciones: una buena predicción y un tiempo de resolución muy bueno, ¿no? Primero la predicción. Les voy a pasar al final de la charla el link a un software libre que se llama Occult. Ahí uno coloca todos los parámetros de sus observaciones, las limitaciones que tiene en cuanto a las estrellas, al tipo de cielo donde se encuentra, y puede pedirle al software cuáles son las ocultaciones que puede ver esa noche o la siguiente noche, o planificarse. Y el tiempo de resolución, o sea, es qué velocidad de imágenes puedo obtener para obtener esa curva de luz. ¿Una cada 5 segundos? ¿Una cada medio segundo? 10 por segundo, porque tengo un muy buen CCD. Eso sería súper ideal. Para intentar mejorar ese tiempo de resolución, algunos consejos. Por ejemplo, solamente leer una porción del CCD, no leerlo a todo el CCD. Algunos software de lectura, de control de CCD, permiten hacer una lectura solo de una región específica del CCD. Eso incrementa la velocidad de lectura. Hacer un binning, a nosotros lo que nos interesa es medir el flujo. Entonces, si puedo dejar que mi estrella sea de 2 por 2 píxeles, ¿no? Haciendo binning, pues ya está, es suficiente. Sería muy bueno tener un CCD con lectura rápida para no tener tiempos muertos entre las imágenes. Y lo importante es esa relación entre el telescopio y cámara para observar hasta una cierta magnitud de la estrella. Estamos hablando siempre de la magnitud de la estrella. Yo lo que voy a ver es intentar medir es el flujo de la estrella. Por lo tanto, no nos asustemos si lo que está pasando adelante de esa estrella tiene magnitud 21 o 22, porque eso no lo voy a ver. Pero sí voy a ver esa estrella de magnitud 13, que va a ser ocultada por ese objeto de magnitud 17, por ejemplo. Y muy, muy, muy importante es sincronizar el tiempo del ordenador con un reloj atómico para que cuando se grabe el tiempo en el header, ¿no? En la cabecera de la imagen, se grabe con muy buena precisión. Eso, un GPS normal, o hay software que coordinan el reloj del ordenador de control del telescopio con relojes atómicos. Eso hacerlo antes y después para que la escritura del tiempo sea lo más precisa posible. Y si se puede incrementar la precisión de la escritura del tiempo, generalmente escriben con precisiones del segundo,
decirle al software que lo haga con precisiones de la décima o la centésima de segundo en la cabecera de la imagen, dependiendo del equipo que tenga cada uno. Entonces, ¿hay ganas de colaborar? Si la respuesta es sí, adelante. Nosotros necesitamos muchas observaciones y que se reporten esas observaciones. La idea también es, por ejemplo, colaborar con la misión Gaia, que la misión Gaia está observando algunos asteroides, pero necesita curvas de luz para saber en qué momento de un máximo, de un mínimo, o en qué momento de esa curva de luz del asteroide observo. Este sitio, Gaia Goza, hace eso, coordina un poco, uno se inscribe y también comenta qué tipo de equipo tiene y directamente sube las imágenes que la reducción la hacen ellos. Nosotros trabajamos con ellos porque nosotros también necesitamos saber en qué momento de la curva de luz se produce esa ocultación. Si es el momento en que tiene un área mínima, imaginemos si es una especie de melón, ¿no? Si está apuntando hacia nosotros con la parte del área mínima o con la parte del área máxima. No es lo mismo en la ocultación que va a producir. Y reportar esos resultados a las páginas indicadas. En general existen asociaciones de observaciones de ocultaciones de asteroides y donde se pueden reportar estas cuerdas observadas. Animo mucho a hacerlo porque ahí es donde nosotros vamos a ir a recurrir para extraer la información de la ocultación de los asteroides. En cuanto a los transneptunianos, estamos trabajando en colaboraciones con gente del Observatorio de París y con el Observatorio Nacional en Río de Janeiro, en Brasil, y tenemos una especie de equipo montado y estamos procesando todo lo que sea curvas de transneptunianos. Entonces, esa parte, la de los transneptunianos, reportarlas a nosotros. Quizás alguno ya haya escuchado pues hablar de Bruno Sicardi, o José Luis Ortiz, o Pablo Santos, o mi propio nombre, o Felipe Bragas en Brasil. Ese es el grupo de observación de transneptunianos y estamos todos haciendo lo mismo. Generalmente cuando hacemos una predicción que pase por alguna región de España, alertamos a todos los conocidos o asociaciones de aficionados que sepamos que existen en la sombra y para que puedan observar. Les voy a contar al final un poco que a partir de las curvas de luz de los asteroides, esa variación que uno observa a lo largo del tiempo, podemos obtener la forma de esos objetos. Si tenemos la forma, podemos tener el volumen, pero tenemos un problema, no sabemos la masa. Y ya tenemos formas de averiguar esa masa, y el objetivo final de todo esto es obtener la densidad de esos objetos, porque con la densidad media podemos hacer modelos del interior de esos objetos. Las ocultaciones nos dan formas y tamaños absolutos para un instante. Es una fotografía. Y podemos obtener en kilómetros el tamaño de cada una de esas cuerdas, por lo tanto que sabemos el tamaño en kilómetros ya del objeto que está ocultando. Entre las dos cosas, entre ocultaciones y curvas de luz, podemos obtener volumen, masa y por lo tanto densidad. Vamos a ver el primero de los casos, las predicciones. Primero se hace una predicción inicial con el software este que les mencioné, Occult, les voy a dejar el link más adelante, que es bastante confiable para las sombras, el pasaje de las sombras de los asteroides, tiene muy poco error, pero de los transneptunianos y de los centauros todavía no es confiable. Y aunque no lo crean, eso es debido a la imprecisión de la órbita del objeto. Claro, estos objetos fueron descubiertos, por ejemplo, este que está en pantalla en 2002. No ha completado una órbita completa alrededor del Sol. Tenemos solamente un trocito de órbita. Por lo que es bastante difícil tener una muy buena precisión
de la órbita. Sí tenemos muy buena precisión de la posición de las estrellas, porque Gaia nos da esa precisión. Entonces lo que hacemos es un refinado de esa predicción, donde obtenemos imágenes del objeto y de la estrella, el objeto que va a ocultar esa estrella, en el mismo campo. Esto hace que la imprecisión de la sombra decrezca bastante y tengamos poco error en esa determinación. Más o menos en este momento tenemos un error de unos pocos kilómetros en la precisión de la sombra, en la predicción para los asteroides del cinturón principal, y de en torno a unos 50-60 kilómetros en la sombra de un transneptuniano. Errores de 1 kilómetro, bueno, es más o menos aceptable, porque si yo pongo mi telescopio aquí y la sombra pasa aquí, o un par de kilómetros más allá, perdón, no pasa nada. Pero 50 kilómetros en un transneptuniano es bastante y puede dejarme fuera de la órbita. Aquí estoy mostrando 2 casos. Este es el caso de un Centauro, 1999 TZ1. Fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Y entonces nuestro objetivo como organizadores de esa campaña sería colocar la mayor cantidad de telescopios dentro de esta sombra. Por lo tanto, recurrimos aquí a todos los observadores de Valencia, de Tarragona, de Lleida, de Huesca, de Andorra y quizás de toda la zona de Francia. Ya para el caso de un transneptuniano, la sombra es bastante más grande y podemos alertar prácticamente a toda España, donde cada uno de esos observadores va a determinar esta cuerda de observación. Para tener una idea de cómo cambia esa predicción, fíjense aquí arriba a la izquierda, tenemos la predicción inicial para este objeto, 2003 AZ84, que hicimos en una especie de unas 2 semanas antes de la ocultación. Una semana antes de la ocultación ya la sombra tenía menos error, pero se ha movido muchísimo hacia el sur. Unos días antes volvió a moverse hacia el norte y al final la ocultación se produjo más o menos donde se había predicho la primera de las ocultaciones. Cada uno de los puntos verdes fue observaciones realizadas. Fíjense que nos incluyó a nosotros aquí en el sur de España y todos los puntitos verdes fueron todos los telescopios activados para poder ver esa ocultación. Un poco la sensación que uno tiene cuando hace esta predicción es esto que están viendo aquí. Negativa la ocultación para ese caso. De verdad, esa es un poco la sensación, porque se mueve tanto esa predicción que a veces uno hace muchísimos esfuerzos para contactar a los telescopios que están más o menos en la sombra, y al final la sombra pasa bastante más al sur o más al norte. Resumiendo, uno hace unas predicciones en el cuadrado este y puede llegar a determinar, bueno, durante el siguiente año se van a producir las siguientes listas de ocultaciones de los objetos más interesantes que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas ocultaciones van a pasar arriba del Océano Pacífico o por el centro de África o por lugares donde no hay buena cobertura de telescopios. Por lo tanto, de esa gran cantidad de predicciones me voy a quedar con una cierta cantidad de predicciones que sí tiene sentido alertar a esos telescopios, a esos observadores. Por ejemplo, toda la zona de Europa está bien cubierta, toda la zona de Estados Unidos está bastante bien cubierta de telescopios. Alerto a esos observadores y eso es esa buena posición en el mapa, ¿no? En el planisferio. Luego, muchos de esos observadores no tienen la instrumentación adecuada para observar esa ocultación, o porque es muy rápida, o porque esa estrella es no tan brillante, o porque están en un cielo en que la probabilidad de que esté nublado en esa época del año es muy alta, entonces ya la cantidad de predicciones se van quedando bastante pocas.
Y al final, uno alerta a unos 100 telescopios y terminan observando en torno a unos 20, de los cuales quizás unos 6 o 7 son los que tienen cuerdas positivas, ¿no? Esa es la buena suerte en las ocultaciones. Por lo tanto, de esa gran lista de predicciones iniciales que uno hace para ese año, se queda en realidad con algunos pocos éxitos, que son muy buenos, por cierto. Les dejo imágenes reales de una ocultación por Eris. Eris no se ve, lo que se está viendo es la estrella aquí en el centro, y Eris tiene un brillo, ahí desaparece, y vuelve a aparecer, y ese es el momento que queremos determinar. Fíjense, la estrella tenía magnitud 17, es un evento no muy popular, solamente para telescopios quizás un poco grandes, y el tiempo entre imágenes es de 13 segundos. La imagen de la estrella desapareció en torno a unas 4 o 5 imágenes, por lo tanto nos llega a la conclusión de que el tiempo total de ocultación de Eris pasando frente a la estrella es en torno a unos 40 segundos. Pero los asteroides, que son bastante más pequeños, tienen ocultaciones de 2 o 3 segundos, por lo que necesitamos velocidades de obtención de imágenes bastante más grandes. Tuvimos una sorpresa bastante agradable en 2013. Observamos el centauro Chariklo. En general, uno observa un tiempito antes del tiempo nominal de la ocultación y un tiempito después. Cuando fuimos a analizar las imágenes, se observaba que tanto antes como después de la ocultación del cuerpo principal, tenían estas caídas súper profundas y en forma simétrica alrededor del cuerpo. En ese momento no se esperaba encontrar anillos, así que no fue el primer resultado que pensamos más en satélites, pero una vez que empezamos a recolectar las otras curvas de luz, por ejemplo, esta de aquí, también tenía una caída aquí en forma simétrica alrededor del cuerpo principal. Cuando uno reconstruye todas las cuerdas, veía que algunas tenían la caída del cuerpo principal aquí, aquí y aquí, y casi todas tenían esas caídas simétricas antes y después de la ocultación principal. Algunas de esas cuerdas no tenían la ocultación del objeto principal y sí tenían estas de aquí. Cuando uno ve esta imagen, pensaba, ¿qué pasó aquí? ¿Y cómo podemos solucionar este rompecabezas? Pues el rompecabezas se soluciona de esta forma. Como podemos ver, se pudo ajustar un cuerpo a esas cuerdas del objeto principal aquí, que es este cuerpo aquí, con el polo de rotación apuntando en este sentido, y los anillos con esa cierta imprecisión para todos estos cuerdas que tenemos aquí. ¿Qué pasó en esta cuerda? Cerro Burek. ¿Por qué no tiene estas caídas aquí? Bueno, las caídas, voy a volver aquí, estas caídas aquí son rapidísimas, duran menos de un segundo. Esta aquí y aquí. ¿Qué pasó? En Cerro Burek la integración era muy larga y el tiempo muerto entre imágenes era muy largo. Y cuando hicimos los cálculos caía exactamente en el tiempo muerto de la adquisición de esas imágenes. Este fue el descubrimiento del primer anillo alrededor de un objeto que no es un planeta, que es Chariklo. Y para que tengan una idea, es un anillo doble, como podemos ver aquí en el dibujo, en la animación esta que tenemos aquí, y tiene en torno a unos 4 kilómetros de espesor. Si estamos hablando que estamos detectando cosas de 4 kilómetros de espesor a 8 unidades astronómicas de distancia de la Tierra. Les dejo la animación que está muy bonita, que es cómo sucedió, ¿no? esta ocultación.
A medida que el objeto pasa adelante, tenemos la primera caída debido al anillo, la caída del cuerpo principal, luego reaparece la estrella y vuelve a caer debido a los anillos que pasan delante. Inmediatamente pensamos, si tenemos objetos que tienen anillos, un objeto que tiene un anillo, definitivamente hay más objetos que tienen anillos. Y lo primero que hicimos fue buscar más. Este gráfico lo hice así adrede, puse el tamaño proyectado de Chariclo, que es el cuerpo que está aquí en el centro, proyectado aquí a escala en el mapa de España. Sí está a escala el tamaño del anillo, pero no está a escala el espesor del anillo que tenemos aquí. Entonces, si tenemos muchos observadores puestos en toda la zona de Madrid, vamos a poder tener una muy buena cobertura de las cuerdas que van a atravesar este objeto y vamos a poder determinar la entrada y salida del anillo. El anillo tiene 4 kilómetros, por lo tanto, eso se ve en la velocidad en que se está moviendo Chariclo Tierra relativo. La ocultación es súper rápida, menos de un segundo. Por lo tanto, la adquisición de nuestras imágenes tiene que ser más rápido que eso para poder ver ese anillo. Este dibujo me encanta porque podemos ver la potencia que tiene esta técnica. Aquí tenemos una imagen, arriba a la izquierda, una imagen de Saturno visto con un telescopio de los nuestros, uno normalito, como cada uno de ustedes tiene en su casa. Podemos ver sus anillos y distinguir un poquito la división de Encke aquí. Aquí tenemos en detalle esos anillos, fotografía de la nave Cassini, y a escala, aquí tenemos Chariclo con sus anillos aquí en el centro. Tanto Chariclo como sus anillos entran casi perfectamente en la división, creo que es la división de Cassini, no la división de Cassini. Aquí tenemos en detalle, a escala más o menos dibujada. ¿Es o no es una técnica poderosa para observar detalles de objetos muy lejos, muy pequeños, como este tipo de estructura de los anillos? No nos quedamos quietos y seguimos adelante, y con esa lógica de si hay en uno, tiene que haber en más. Seguimos buscando cuáles eran los objetos que tendrían probabilidad de tener anillos, y la idea era encontrarlo en otro objeto como un transneptuniano. Probamos con el planeta enano Haumea. Aquí tenemos las curvas de luz que se observaron, y pueden ver la ocultación principal, por ejemplo, de aquí, junto con la caída debido a los anillos. Algunos telescopios tienen más ruidos, como este de Concoli, otros tienen bastante menos definición. Fíjense que estamos hablando de un telescopio de 40 centímetros, aquí en Alemania, o este otro en, creo que esto es Eslovaquia. Pero colocando todas las cuerdas juntas, aquí tenemos todas las cuerdas, las más largas, que pasaban casi por el ecuador del objeto, y las otras que pasan ya por la zona polar del objeto. Cuando se ajusta todo esto, podríamos ajustar un anillo que siempre se asume ese anillo en el ecuador, que está girando las partículas en el ecuador del objeto. El tamaño del objeto de Haumea es de 2.322 kilómetros. Esto se podía determinar con muy alta precisión, el tamaño. Y el radio del anillo es en torno a 2.287 kilómetros y tiene unos 70 kilómetros de ancho. Bastante más grande este comparado al anillo de Chariclo, pero por supuesto el objeto también es mucho más grande. Bueno, ya sabemos predecir y observar ocultaciones por asteroides y transneptunianos. Hemos observado asteroides de todos los tamaños, transneptunianos de la mayoría de los tamaños, hemos descubierto anillos. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente desafío?
objetos como Haumea tienen satélites. Y la idea sería observar, y lo hicimos, ocultaciones por los satélites de estos objetos. Eso fue hecho hace unos 2 años atrás. No les puedo mostrar las curvas de la ocultación porque está todavía en proceso de publicación, pero básicamente lo que se ve es la caída por el cuerpo principal y luego una segunda caída por el satélite, que en este caso se llama IACA. Como este es un sistema, es múltiple en realidad, pero IACA es uno de los satélites más grandes de que tiene este sistema, se pueden determinar las masas tanto de Haumea como de IACA. Y sabiendo el tamaño, podemos determinar con muy buena precisión la densidad del cuerpo principal de Haumea. Y eso fue lo que se consiguió obteniendo muy buena precisión en la determinación del tamaño del satélite IACA. ¿Qué más podemos hacer? Ya se observaron también ocultaciones por Caronte, satélite de Plutón, y por otros satélites de transneptunianos. Ahora quizás el desafío está en no tanto observar una o dos o tres cuerdas para determinar el tamaño del objeto, sino colocar muchísimas cuerdas, o sea, muchísimos telescopios en la trayectoria de la sombra para poder determinar con muy alta precisión la forma de este objeto. En este caso de aquí, que tampoco les puedo decir el nombre porque también lo estamos publicando, fíjense aquí a la derecha, cuando colocamos todas las cuerdas y las colocamos en orden, podemos ver que falta algo aquí. Falta como una especie de cráter o una especie de cañón visto en el limbo del planeta. Entonces estamos empezando a ver detalles en el limbo de los objetos. Con las ocultaciones podemos llegar a tener precisiones de 500 metros. 500 metros a 3 unidades astronómicas, a 10 unidades astronómicas. Por lo tanto, montañas de 1 kilómetro, 2 kilómetros de altura, que no son raras en estos objetos, pueden ser perfectamente determinadas en el limbo del objeto. Ajustando parámetros se puede determinar diámetro, albedo y forma de estos objetos. Ahora, si sumamos instantáneas, ¿no?, muchas observaciones de ocultaciones con muchas cuerdas, podemos determinar con muy alta precisión la forma y cómo rota ese objeto y refinar el modelo de la forma obtenido con la curva de luz que hemos observado antes. Como les decía, conociendo el volumen y la masa, determino la densidad, que es uno de los parámetros más importantes que tenemos en la astrofísica porque nos permite hacer modelos del interior de ese cuerpo. De Haumea, determinando la densidad, se puede llegar a hacer un modelo del interior y determinar que el interior está como diferenciado, así como la Tierra, solo que el núcleo está compuesto de rocas, luego hay una especie de manto de mezcla de rocas con hielos, en plural, hielos, y luego una corteza de material de hielos y de materiales orgánicos. No es de sorprender encontrar una zona en el interior donde la presión y la temperatura y la salinidad puedan permitir la existencia de una capa interior líquida o una especie de granizado más bien. En el interior de Plutón, Ganímedes, Haumea, casi todos los satélites galileanos, muchos de los satélites grandes de Saturno, Ceres, casi todos los modelos dicen que puede llegar a existir un interior de agua líquida dentro, en el interior de estos objetos. Ya para terminar, muchos de ustedes, si son observadores, reconocen esto, que son las curvas de luz de estos objetos. Con las distintas apariciones uno puede determinar diferentes formas de esas curvas de luz que corresponden a cambios en la orientación de la visualización del eje de rotación del objeto. Combinando muchos años y años de observaciones, podemos
obtener una reconstrucción de la forma tridimensional de estos objetos. Con esto se han hecho bases de datos muy grandes y se han hecho modelos tridimensionales de unos 1000 objetos más o menos. También se lo puede observar con telescopios que uno dice, ¿realmente puedo utilizar este telescopio para observar asteroides? Por ejemplo, ALMA. Y se obtienen estos modelos y se los puede comparar con esos modelos de forma que tenemos aquí. Pero aquí tenemos un problema. Conocemos la forma, conocemos cómo cambia esa forma, pero no tenemos una referencia de tamaño. Y ahí entran las ocultaciones. Muy bien. Si podemos combinar esas curvas de luz que observamos en nuestros telescopios muy fácilmente y reconstruir esas formas en 3D de estos objetos, podemos predecir qué orientación tenía este objeto en el momento de la ocultación y comparar con las cuerdas observadas por un observador aquí en Madrid, el otro en Praga, el otro en Italia, porque lo hicieron en forma espontánea y reportaron esas ocultaciones a, por ejemplo, la IOTA, la International Occultation Transit Association, o algo así creo que se llama. Combinando curvas de luz con ocultaciones, las ocultaciones nos dan el tamaño. Por lo tanto, ahora ya sabemos las deformaciones que tienen estos objetos y las ocultaciones nos dicen el tamaño de estos objetos en el momento de la ocultación. Eso se hizo para muchos de ellos, por ejemplo, 89 Julia o 14 Irene. Fíjense qué bien que corresponden las cuerdas a los modelos tridimensionales que se hacen de esos asteroides. Los próximos desafíos, ya para ir terminando. La idea sería ser altamente precisos para ver las deformaciones en el límite, en el limbo de esos objetos, para encontrar cráteres, para encontrar cañones, que nos hablan mucho sobre qué le pasó a ese cuerpo para tener un cañón de la forma que podemos ver. La nave New Horizon observó un cañón muy grande en el satélite Caronte, y para explicar esa fractura tan grande, hay teorías de fuerzas de marea entre Plutón y Caronte, y bueno, hay formas de explicarlas. Pero si nosotros podemos encontrar esos cañones, fracturas muy grandes, ya podríamos determinar qué historia tuvo ese objeto. Determinar atmósferas. Si no hablo de atmósferas globales, como las que tienen Titán o Plutón, sino más bien locales. No sé si se va a poder distinguir, pero en esta imagen del Voyager 2 en Tritón, en el limbo se ve una atmósfera local, porque en cierto punto aquí deja de existir esa atmósfera y es solamente en una franja de ese planeta. Anillos, por supuesto, encontrar más anillos que todavía no se sabe muy bien el origen de esos anillos. Hay muchas teorías, pero no nos ponemos de acuerdo todavía sobre cómo pueden ser formados estos anillos o estos mini anillos. Y el próximo desafío, los neos. Un neo tiene el tamaño de 1 kilómetro, 5 kilómetros. La sombra va a tener también ese tamaño, 5 kilómetros, 1 kilómetro. Por lo tanto, observar la sombra de Apophis, la sombra de Ryugu, es todo un desafío, porque la predicción tiene que ser tan bien hecha para colocar varios telescopios en una zona de 1 kilómetro de longitud, o de 5 kilómetros, depende del tamaño. Y son rápidos, pero muy rápidos. La duración normal de una ocultación de un neo puede ser menos de 1 segundo. Así que esos son nuestros desafíos para los próximos años y queremos la participación de la mayor cantidad de telescopios, de la mayor cantidad de personas para poder observar estas cosas. Muchas gracias. Observad mucho curvas de luz, observar ocultaciones y reportarlas.
Y les dejo este anuncio que la versión número 41 del European Symposium on Occultation Projects va a ser aquí en Granada el 9 de septiembre. Aquí les dejo la página que ustedes se pueden inscribir. Está la forma de asistencia presencial, pueden venirse a Granada, es un viernes a la noche, viernes a la tarde, sábado y domingo, donde las personas pueden contar sus resultados, pero también hay una forma de asistencia virtual y los esperamos ahí. Mi última transparencia, algo de propaganda, les dejo los sitios que he mencionado, el Gaia Goza para reportar curvas de luz de asteroides, variaciones para obtener la rotación. Si quieren bajarse e instalar el software Occult, ahí tienen la referencia y la página al ESOP 41, y les dejo la referencia a este canal de Astronomía Español que estoy haciendo divulgación y que los invito a suscribirse. Les dejo aquí, hagan captura de pantalla para tener los links y muchas gracias, aquí termino. Muchísimas gracias, René. Yo creo que la charla habrá sido muy interesante para muchos de nosotros, para muchos de los que están escuchando. Realmente para mí es una charla interesantísima, ya que en la agrupación, bueno, ha habido un grupito que nos hemos dedicado a la observación de los fenómenos mutuos de los satélites de Júpiter, tenemos cierta experiencia en tiempos, y ahora queremos empezar con las ocultaciones de asteroides, ¿no? Y te quería preguntar en este sentido, porque hemos visto que en el programa Occult, ese que nos has comentado, que el 13 de junio el asteroide Galia, el 148, oculta una estrella de la magnitud 11,4. Maravilloso. Y pasa pues por la zona central de la península, más o menos también por la zona donde tenemos el observatorio de la agrupación astronómica. La duración es de 7,1 segundos, ¿no? Vosotros, si nosotros llegáramos a medir, que tenemos poca experiencia, a lo mejor nos salen las cosas mal al principio, los resultados os los podemos mandar a vosotros, os mandamos a la IOTA. Claro. ¿Preferís más FIST, vídeo? ¿Cómo trabajáis con los aficionados? Con vídeos también funciona. De hecho, el vídeo lo que hace es tomar imágenes muy seguidas. El cuidado que hay que tener con el vídeo es intentar hacer de alguna forma, y existen software, que se imprima el tiempo en cada una de los frames de ese vídeo. Porque recordemos, lo que estamos buscando nosotros es el momento exacto de desaparición y reaparición de la estrella. Por lo que es muy importante saber el tiempo con muy buena precisión. Y con muy buena precisión no estoy diciendo al segundo, estoy diciendo a la centésima o a la milésima del segundo, si es posible. Uno hace los cálculos fácilmente. Vemos la velocidad de movimiento de ese asteroide y calculamos qué quiere decir un segundo o medio segundo de error. Y nos vamos a dar cuenta que esos son 20 kilómetros, 30 kilómetros, ¿no? Y ahí está tu error. Entonces, cuanto más precisos seamos en el tiempo de adquisición, pero también tenemos que saber, porque lo que queremos ver es el tiempo en que desaparece. No sirve de nada ser rápido en la adquisición si no estás colocando bien el tiempo. Hay que practicar, hay que hacerlo antes. La idea es practicar antes, observar esa misma estrella en las mismas condiciones que se va a observar en la ocultación, en la misma posición del cielo, en la misma hora, si es posible, y practicar. Obtener una secuencia de 50 imágenes lo más rápido posible, controlar que en el header, en el encabezamiento, esté escrito correctamente el tiempo, con qué precisión está escrito ese tiempo, cuál es la velocidad, y luego después se hace una fotometría de esa estrella, se mide el flujo, y se ve claramente cuando desaparece que cae a cero y vuelve a aparecer después. Eso, existen programitas de medición. Si ustedes hacen fotometría, vienen y lo hacen, vamos, y lo hacen ustedes, lo pueden hacer ustedes. Si nos evitan ese trabajo, genial, y nos mandan la curva de luz, tiempo versus flujo, ya está. ¿Y a dónde la tendríamos que mandar, René? En general, nosotros no hacemos de asteroides, pero aquí en la página del IOTA, ahí se sube el resultado. Y son muy importantes estas mediciones, porque de golpe ustedes hacen esta medición aquí, pero no saben que otros están haciendo la medición, porque la sombra también va a pasar por Italia, por ejemplo.
y otros están observando en Italia. Y vamos a ver una diferencia, quizás poca, de la rotación de ese objeto. Entonces, si podemos combinar las cuerdas obtenidas en Madrid con las cuerdas obtenidas en Italia y otra obtenida en Turquía, no lo sé, y se obtiene la figura esta que les mencionaba, esta de aquí. Estas son 4 cuerdas, ¿no?, que se ajustan a la forma que se cree que tiene, por ejemplo, este caso, el asteroide Gaia. Estos eventos con estrellas brillantes son los más golosos de todos. ¿Por qué? Porque los que tienen telescopios de aficionados en la terraza, en la asociación, seguro que van a observar este tipo de objetos. Y por favor, repórtenlos, porque son muy valiosos. Sí, si me permites, voy a compartir pantalla para que vea todo el mundo por dónde va a pasar la ocultación. Así también la ves tú. Mira, ¿estás viendo la pantalla? No, tengo que dejar de compartir yo. Ver, sí. Venga, ahora. Esta, la ocultación va a pasar pues, Fantástico. por España, Italia y por aquí por Bulgaria, Serbia. Vale. Pues ya te cuento, aquí está pasando por una zona bastante buena porque ya de entrada, por Portugal tenemos toda la zona de Lisboa, que hay muchos telescopios, esta zona está bastante bien poblada de telescopios. La zona aquí de Valencia, Alicante, esta zona también está bastante bien poblada de telescopios. Pasa por la zona central de Italia, que hay muchísimos telescopios ahí. La zona esta de Bulgaria, con Bulgaria hemos trabajado muchísimas veces y tienen muy buenos telescopios, los aficionados, y participan muchísimo. Así que los animo a hacer esto. Si esto los atrapa, y ya van a ver que cuando vean una les va a picar el gusanillo, simplemente pongan en oculto el límite de la estrella que quieras observar. Magnitud 13, magnitud 14. Pongan ese límite, que es el límite real para el cual el telescopio que cada uno tenga pueda observar fácilmente esa estrella y tener una buena resolución. Y decirle, desde donde estoy, Toledo, buscar todas las ocultaciones que sean visibles para mí con magnitud hasta 13, hasta 14. Y hay muchas. Y lo van a ver, va a ser súper divertido. Por lo menos 1 o 2 por semana. Seguro. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Si quieres tú compartir pantalla, por si tienes necesidad en las preguntas de poner alguna de tus diapositivas. Voy a ver las preguntas que están llegando aquí. Bueno, lo primero, muchos saludos a Matilde de parte de Juan Llabrés, de la gente de la agrupación. Mira, Fernando Neira Paz pregunta, ¿podríamos aprovechar la ocultación de la estrella provocada por el asteroide a modo de parasol para hacer mediciones de exoplanetas con órbitas cercanas a esa estrella? No, porque no verías, sería una especie de coronógrafo, ¿no? En lo que está pensando él. Necesitarías observar con muy alta resolución, con un gran telescopio, esa estrella. Entonces, para ese instante iba a ser algo muy rápido. Por lo tanto, es mejor usar un coronógrafo. Pero la idea está bastante bien, ¿eh? No está mal. Es más fácil colocar un coronógrafo antes que esperar eso. Y aparte necesitarías un instrumento y un telescopio que te permita observar con muchísima resolución ese exoplaneta. Recordemos que los exoplanetas que se ha obtenido la imagen de ese exoplaneta son muy, pero muy poquitos y tienen la característica de que son exoplanetas muy grandes a distancias lejos de la estrella para que se pueda observar. Así que la idea está buena, pero me parece que todavía no tenemos los telescopios, la cantidad de telescopios suficiente para realizarla. Juan Llabres pregunta, ¿la existencia de un anillo en un cuerpo de apenas 200 kilómetros, Chariclo, no invalida la teoría que explica los anillos de Saturno o los de Neptuno? Me refiero a la existencia de la posibilidad de resonancias. Bueno, se cree que los anillos siempre están dentro del límite de Roche del cuerpo, ¿no? Porque si no se desaparecerían. Entonces, el origen de los anillos tanto de Saturno como de Urano
Se cree que son la desintegración de algún satélite que se acercó demasiado a Saturno o a Urano y se rompió completamente por fuerza de marea. Y terminó formándose, cuando se terminan chocando los cuerpos entre ellos, se termina rompiendo completamente y quedan estables en esas resonancias ahí. Todavía no está claro cuál es el origen de los anillos, tanto en Chariclo, que es muy pequeñito, el más pequeñito que sabemos que tiene anillos, o de Haumea. Sí puede ser el choque de objetos, ¿no? Que sean tipo satélites que estaban girando, han chocado y se han roto, y ese polvo ha quedado ahí en torno a estos cuerpos. Hemos determinado de otra forma la composición de los anillos de Chariclo y están compuestos por hielo de agua. No es rocas, es hielos de agua. Entonces se cree sí que fue un cuerpo que por esa zona donde está Chariclo tiene mucha agua, y entonces se ha roto, se ha desmembrado y ha quedado en órbita alrededor de Chariclo. Vamos a ver, siguiente. Muchas gracias, contesta Juan. Excelente charla, Ángel Martínez. Jaime Izquierdo, interesantísimo. Gracias, René. Miguel Ángel González, gracias por la charla, muy clara e interesante. Impresiona la cantidad de información que puede obtenerse de las curvas de luz. Muy interesante. Acubri, Juan Antonio Bernedo, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, yo no creo que parece que no hay muchas más preguntas. Vosotros, con los aficionados, ¿a partir de qué estrellas estáis empezando a cualquier transneptuniano en general? Repito, no depende del brillo del asteroide o del transneptuniano, depende del brillo de la estrella. De la estrella, sí, claro, claro. Si hay una estrella, como mencionaste ahora, de magnitud 11, que oculta un transneptuniano, fantástico, porque aquí van a observar todo el mundo. Entonces disparamos todas las alarmas, alertamos a todo el mundo e intentamos que esto se observe con la mayor cantidad de telescopios posible. Toda cuerda, como podemos ver aquí arriba, toda cuerda ayuda. Esta cuerda del centro puede ser hecha por el telescopio de 3,5 metros de Calar Alto, y la de al lado es que la hizo un aficionado que está en Almería, que tiene un 20 centímetros con un CCD normal. Y vale la cuerda, porque la cuerda esta te va a dar información sobre el limbo aquí, y la siguiente cuerda te puede dar la información sobre el limbo donde puede existir un cráter ahí al lado. Por lo tanto, la cuerda de ese aficionado es muchísimo más válida porque cayó adentro del cráter o en la montaña o pasó por el satélite, mientras que la del telescopio grande no. Así que recordemos, e insisto, lo importante está en el brillo de la estrella y no del objeto. En el programa oculto, eso es lo que quiero resaltar, uno dice magnitudes estrellas hasta magnitudes 14, dependiendo del equipo que cada uno tenga. Por eso que hay que probar, ¿no? Busquen una estrella de magnitud 12 y hagan la prueba. ¿Qué resolución temporal tengo? Pues ahora me pasa una de magnitud 13. ¿Cuánto llego? ¿Una imagen por segundo? ¿2 imágenes por segundo? ¿Qué tan rápido puedo ser? Y ahora si subo una magnitud 15, ¿me animo? Son 2 imágenes por segundo. ¿Esto sirve? Si la ocultación dura 2 segundos, no. Pero si la ocultación dura 40 segundos, sirve de mucho. Así que cada uno sepa sus propias limitaciones. Pero, por ejemplo, si vosotros lanzáis una alarma y nosotros queremos apuntarnos a esa alarma, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos que apuntarnos en una lista de correo que tenéis? Cuando nosotros hacemos la predicción de algo, de un evento así interesante, digamos, sí, magnitud 14, que pase por España, como esta sombra que acabas de decir, sí, y enviamos email a todas las asociaciones de aficionados a la astronomía o telescopio, personas que conocemos que tengan telescopio, y le decimos, repartan esta información todo lo máximo posible, y nos mandan esa información a nosotros. Armamos una lista de emails para ese evento en particular. Intentamos entrenar a las personas que no sepan observar este tipo de eventos, porque de golpe le cayó esta información una semana antes del evento y yo nunca lo hice.
pues te pasamos un manual de observación para que puedas practicar. Y luego si consigues observar y observas y puedes obtener y mandarnos a nosotros la tablita de flujo versus tiempo, fantástico. Si no te animas a eso, pues nos manda las imágenes, que lo hacemos nosotros, que ya tenemos un software apropiado para eso, que lo hace rápido. ¿Y el OCUL, los transneptunianos también los predice? Está colocado los transneptunianos, sí. Sí. Recordemos que lo hace con el error que la órbita del transneptuniano tiene. Sí. Por lo tanto, no es de sorprender que de golpe, el OCUL me dijo que esto iba a pasar y que lo iba a poder observar, pero de golpe esa sombra se movió al norte un diámetro para allá, ¿no? 500 kilómetros, y eso es mucho. Y eso desanima. Entonces, en el caso de los transneptunianos, hacemos nosotros un refinamiento de esa predicción 2 semanas antes, 1 semana antes, y ya mandamos la alerta solamente a los telescopios, aficionados, asociaciones que conocemos, que estén sobre la sombra o un poquito más allá, para no desanimar, porque si uno observa y da negativo, desanima un poquito y la próxima no te vas a levantar a las 2 de la mañana a observar esto porque no te anima. Pero el golpe de adrenalina cuando observas tu primera ocultación es muy bonito. Muy bien, muchísimas gracias, René. Yo voy a compartir pantalla de nuevo y voy a anunciar la charla de la semana próxima.